Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos con Ñande Yara Ñe. En este día queremos ir reflexionando, como siempre, la palabra de Dios que nos trae, sobre todo en su mensaje. Nos hemos concentrado en el capítulo 18 y hoy queremos desde el capítulo 18, versículo 13 al 27, que es la institución de los jueces. Hasta ahora habíamos reflexionado sobre esta visita que hizo Jetro, el suegro de Moisés, a su yerno, ¿verdad? En ese campo de batalla, lo digo yo de esta manera, o sea, en ese camino, en ese lugar también del encuentro personal, de nuevo, en el monte del Señor, en ese lugar donde Él recibe las primeras indicaciones de Dios y aquí en este lugar donde recibirá más adelante nada más y nada menos que la ley, las tablas, ¿verdad? Como nosotros consideramos, ¿verdad? Los mandamientos del Señor. Pero antes de eso tenemos la institución de los jueces. Veamos un poco cómo nos dice desde el capítulo 18, 13 al 27. El día siguiente, Moisés se sentó para juzgar los asuntos que le presentaba al pueblo, mientras la gente permanecía de pie junto a él de la mañana a la noche. Su suegro, al ver todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿qué significa eso que haces con el pueblo? ¿Por qué lo haces tú solo, mientras la gente se queda de pie junto a ti de la mañana a la noche? Moisés. Moisés respondió a su suegro: esta gente acude a mí para consultar a Dios. Qué lindo que es. Esta es una dirección espiritual, digamos. Cuando tienen un pleito, acuden a mí. Yo decido quién tiene razón y les doy a conocer los preceptos de Dios y sus leyes. El suegro de Moisés le dijo: lo que haces no está bien. Así quedarán agotados tú y todo el pueblo que está contigo. Esa tarea es demasiado pesada para ti y tú solo no puedes realizarla. Ahora, escúchame, yo te daré un consejo. Y que Dios esté contigo. Tú debes representar al pueblo delante de Dios y exponerle los asuntos de la gente. Al mismo tiempo, tienes que inculcarles los preceptos y las leyes de Dios y enseñarles el camino que deben seguir y la manera como deben comportarse. Pero, además, tienes que elegir entre todo el pueblo a algunos hombres capaces, temerosos de Dios, dignos de confianza e insobornables para constituir los jefes del pueblo. Jefes de 1000, de 100, de 50, de 10 personas. Ellos administrarán justicia al pueblo. Si hay algún caso difícil, que te lo traigan a ti, pero que juzguen por sí mismos los casos menores. De esa manera se aliviará tu carga y ellos la compartirán contigo. Si obras así y Dios te da sus órdenes, tú podrás resistir y todo ese pueblo regresará en paz a sus hogares. Moisés siguió el consejo de su suegro y puso en práctica todo lo que él le había indicado. Entre todos los israelitas eligió a algunas personas capaces y las puso como jefes del pueblo. Jefes de 1000, de 100, de 50, de 10 personas que administraban justicia al pueblo. Ellos presentaban a Moisés los asuntos difíciles y juzgaban por sí mismos las cuestiones menores. Luego Moisés despidió a su suegro y éste regresó a su país. Qué espectacular esta institución de los jueces. Es como decir la institución de los que nos representan en nuestras comunidades, los que están al frente de la comunidad. Sea el obispo, sea el sacerdote, sea el diácono, sea ese ministro que está al frente
de una comunidad, sea el encargado de una capilla. Pongámosle el nombre que te dice aquí, juez, el que tiene que juzgar. El shofet se dice, ¿verdad? En hebreo, shofet. El shofetín, quiere decir, ha-shofetín, quiere decir los jueces, los que están al frente de la comunidad. ¿Y qué es lo que nos está queriendo decir en síntesis? Porque después te da ciertas características. Primero hace toda una introducción. Su suegro que se da cuenta, este es un trabajo muy pesado. Bueno, eso después le va a decir. Primero nos da a entender en qué se tiene que él especializar, ¿verdad? Ese juez, ese personaje que es de Dios en síntesis, ¿verdad? Primero le pregunta, ¿qué significa eso que haces? ¿Qué significa? Y él le explica, ¿verdad, Moisés? Pero ¿por qué lo haces tú solo? Mientras la gente se queda de pie junto a ti de la mañana a la noche. Acierto, Corea. Yo les puedo decir, ¿verdad? Porque muchas veces procuro hacer este trabajo, ¿verdad? De la dirección espiritual, de la confesión, del diálogo, de recibir a la gente, ¿verdad? Y la gente viene con sus problemas, con sus situaciones, con sus dificultades. Y bueno, los sacerdotes estamos para eso. Y ojalá tengamos más vocaciones sacerdotales en este sentido también, religiosos, religiosas, que puedan prestar este servicio de esa dirección espiritual, abrirnos más, ¿verdad? De escuchar más a la gente. Esto que está haciendo Moisés. Moisés lo está haciendo, pero lo está haciendo solo, Entonces formar, abrirse a otras posibilidades. Moisés le responde, esta gente acude a mí para consultar a Dios. Entonces se le está presentando aquí a Moisés como el intercesor. Muchos, ¿verdad?, critican, y sobre todo, pero yo ya digo siempre, ¿verdad? O sea, eso que nosotros criticamos y decimos en la medida en que no sabemos la realidad, entonces criticamos una estructura. O también algunas veces se critican las estructuras cuando no están prestando un buen servicio. En ese sentido estoy muy de acuerdo. Pero si nos está prestando un buen servicio, ¿qué es lo que hay que hacer? Y bueno, hay que llamar la atención, hay que acercarse, hay que pedir, hay que buscar, hay que reencauzar entonces esa institución para que preste el verdadero servicio. Y miremos lo que justamente le está diciendo Jetro. La gente se está cansando, vos no podés hacerlo solo, hay que pensar de otra manera, preparar a otras personas, a otros grupos que te ayuden para que se pueda atender mejor al pueblo. Cuando tienen un pleito, le dice Moisés, acuden a mí, yo decido quién tiene razón, les doy a conocer los preceptos de Dios y sus leyes, les doy a conocer los preceptos de Dios y sus leyes, es decir, no es que vienen junto a mí y soy yo el que decide, soy yo el que digo lo que se tiene que hacer, no, les doy a conocer los preceptos y las leyes del Señor. Entonces el sacerdote o el ministro, el que está al frente, el consejero espiritual, tiene que antes que nada conocer la ley de Dios, tiene que vivir la ley de Dios para poder ofrecer una respuesta a los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida y que traemos. Y es Dios el que va a solucionar con la fuerza y el esfuerzo justamente de esas personas que están viniendo a consultar. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre este tema. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador,
Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAM. Hacemos. Volvemos con más Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre el capítulo 18 del 13 al 27, la institución de los jueces. Miremos algunos elementos que nos presenta la palabra de Dios. Primero tenemos que ubicarnos que en esta unidad que nos presenta a Jetro y a Moisés en un nuevo aspecto de sus vidas. Nuevo aspecto. Hemos hablado de otros elementos, ¿verdad? Cómo Dios ha actuado en la vida de ellos, pero ahora en esa misión y en ese ministerio que tiene que tener, o que tiene Moisés, o que Jetro le está sugiriendo cómo tiene que hacer. Es el ministerio de la atención al pueblo, la atención a la gente, orientar, saber orientar, decíamos nosotros, porque aquí Moisés cuando le explica a Jetro le dice, entonces yo le tengo que dar, dice eso que el Señor les quiere decir. Cuando ellos tienen pleito, vienen junto a mí, yo decido quién tiene razón y les doy a conocer los preceptos, les doy a conocer los preceptos de Dios. Veamos entonces que esta narración cuenta con naturalidad que Moisés se sienta a juzgar al pueblo, como si eso fuera algo ya establecido, innecesario, ¿verdad?, de explicar. Entonces él le dice simplemente, yo me siento, o sea, esa es mi misión, esa es mi función. Si estoy al frente, se la cachique ya, pero en un sentido positivo estoy diciendo, o sea, yo estoy al frente, soy el líder. Soy el que tengo que dirigir. Hay cualcana y chupecuera. Lleva gente lo vea o uja por anduche. Ella vaya yapota. Amba epa yapoba ena. Dentro de todo grupo humano es tan importante, ¿verdad?, el diálogo y saber orientarnos. Esto lo estamos mirando del aspecto religioso, porque la Biblia es así, pero tenemos que aplicar también en todos los aspectos de la sociedad. Aquí podemos hablar también de la política. Podemos hablar tranquilamente y podemos decir, ¿qué hace un ministro? ¿Dirige o no dirige verdaderamente su ministerio? ¿Qué hace un director dentro de una institución, de una escuela, de un colegio? ¿Dirige o no dirige verdaderamente para que esa institución, ahí está el gobierno, ese es el gobierno? ¿Qué gobierno tenemos? Gobernar, ¿viste? Un presidente en la república, pero ¿dirige o no dirige verdaderamente, verdad? Con los poderes, ¿viste? Los poderes del Estado. Es para pensarlo seriamente entonces. Viste que la religión no es una cuestión desencarnada de nuestra realidad. Al contrario, es la kenosis, es una encarnación, es entrar en nuestra realidad humana. El asunto es que cuando nosotros queremos mentir a la gente, queremos mentir a la sociedad, ¿qué es lo que decimos? Lo primero que decimos, la religión aparte, la religión vayan a su templo, la religión vayan a predicar, como si fuese que tenemos que estar alienando al pueblo, a la gente, fuera de la realidad de lo que se tiene que vivir. No, totalmente lo contrario. Es Dios el que tiene que hacernos tomar conciencia de nuestra dignidad, quiénes somos nosotros, primero como personas íntegras,
Y desde ahí entonces vamos a poder orientar bien a la gente. Lo que está haciendo aquí, lo que está haciendo Moisés aquí, ¿qué es Moisés lo que está haciendo aquí? ¿Y qué le está preguntando aquí Jetro? Le está diciendo, ¿cómo estás asumiendo esa situación política? Así, polis, que quiere decir el pueblo, la ciudad, cosas de la ciudad, ica, lo referente a la polis, a la ciudad, a las personas. ¿Cómo vos, ministro, cómo vos, sacerdote, cómo vos, obispo, cómo vos, presidente, cómo vos, ministro de alguna cartera, estás llevando y estás ayudando? O cómo vos, papá, vos también sos el que estás al frente. Entonces tenés que enduanánigo. Acuden a mí. Yo decido quién tiene razón y les doy a conocer los preceptos de Dios y sus leyes. Entonces ahí interviene el suegro de Moisés. Lo que haces no está bien. Así quedarás agotado tú y todo el pueblo que está contigo. Esa tarea es demasiado pesada para ti y tú no puedes realizarla solo. No puedes realizarla solo. Pero ¿dónde dirigían? Entonces, viste, ahí pues está el diálogo. Ahí está el diálogos, la palabra que se hace de a dos, la palabra que se hace en grupo. Pero dice la diálogos, separado, no es que yo solo, no. Tengo que separar, tengo que ser capaz de escuchar al otro. No es un monólogo, sheñonte. Shela y cuapá, hacia yapola yaposea, la decidía pendereje, porque se haga nada con la votación, hacia la decidía, veamos, no. Shela país, shela sea ea, porque se habla no. Para eso está tu comunidad, para eso está entonces tu grupo económico, está tu grupo pastoral, están tus catequistas, escuchemos, están las familias, están los movimientos. Ya tu aranio. Pepe entonces ya mongueta, o pillas esa para la ñamonca cuanta la de comunidad, que tu hanguay señas en dupa, entero vete a veñas en duana. Y cada uno tendrá su razón, sus ideas. 2 ojos o 4 ojos ven más que 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Y podemos ayudarnos. Bueno, pero sigamos un poquitito nuestra reflexión, ¿verdad? Porque Jetro observa. Este es otro elemento que podemos considerar también. Yo como sacerdote estoy haciendo, pero ojalá los que están a mi alrededor observen, vean, paí, vos estás trabajando de esta manera, pero tendrías que. Entonces te sugieren, te ayudan. Pero ni que nada, yo peñi ere y se pellece va para Japona, va para sea Japona, no, va para Yapota, va para imputimota va tuya. Y por eso es que muchas veces nos lavamos las manos, ¿verdad? Por eso él dice, tú no tienes que hacer solo, tienes que nombrar a otros que hagan contigo. De irigina es otro de ideas, está la idea, bueno, está ahí la general, ya debe. Pero o sea, y la soldado, entero este año mandase, y la va a posea. Y eso dentro de cualquier institución, también la iglesia. Entonces, donde todo el mundo queremos un titulito, queremos algo, ¿verdad?, que nos reconozcan, porque yande famoso, ya estamos ahí al frente. No. Desde el general hasta el soldadito, ¿verdad? Entonces todos. Bueno, y aquí te dice justamente, ¿verdad? Le llama la atención a Moisés señalando que no está haciendo bien las cosas. Le propone crear un sistema nuevo, ¿verdad?, de jueces que no solo alivien su tarea, sino que posibiliten una administración de la justicia más eficaz, que esté más entonces con la gente. Ya que la gente debía estar todo el día parado ahí esperando para resolver un caso. Como en IPS, también mi IPS, sea al 2x3 IPS, déjame la unción de los enfermos, a visitar a alguien. Ya bebe la cola, no, bebé. No podemos organizarnos mejor. Da por y pico la plata, la ña organiza por a mi janguá. No podemos hacer otros hospitales, no podemos fortalecer otros centros de salud. Pobre gente. Entonces, viste, esto no es solamente para tu iglesia, para decir, ay, aquí vamos a rezarle a Dios, mira qué lindo lo que dice Dios. No, o poco de algo por los demás, algo por nuestras instituciones. Bueno, volvamos enseguida con más ñande charañe.
Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Seguimos con Ñande Yarañé, estamos reflexionando sobre un tema apasionante, ¿verdad? Como decimos así, es el encuentro de Moisés con su suegro Jetro. Aquí estamos hablando de otro aspecto, ¿verdad? De la vida de Moisés y también de Jetro y cómo dentro de esta comunidad tenemos que ayudarnos. A pesar de que cada uno tiene su función específica, su nombramiento, digamos, su decreto, porque Moisés es el que está al frente de la comunidad. Hoy lleva la comunidad, lleva todo ese atuazú. Pero al mismo tiempo, alguien que interviene, en este caso el suegro, y le dice, atención Moisés, de ella poponaína. Y esto es lindo, ¿verdad? Porque ñajenduana. Y Moisés después, como hemos leído, ¿verdad? Al inicio, ojendú, le escucha al suegro, ¿verdad? Y le dice, bueno, tenés razón. Hay que instituir a otras personas que te ayuden, pero cada uno tiene que poner lo suyo para que podamos ofrecer mejor el servicio. Y eso decíamos para todas las instituciones. Esto que nosotros leemos, la palabra de Dios, no es solamente en el aspecto religioso. Mirá, qué lindo lo que dice Dios. Hay una dicotomía de vida. No, explicamos ya. Primer aspecto, querigma. Segundo aspecto, catequesis, saber, conocer. Tercero, liturgia, celebrar. Cuarto, diaconía, poner en práctica lo que nosotros aprendemos desde la Biblia, lo que aprendemos desde Dios. Pero ñandeña moíana, pego la diácono. El diácono es el que sirve, el que se pone. Si soy un ministro de Dios, si soy un ministro del Estado, si soy un presidente, si soy un senador, si soy un diputado, si soy un juez, a la cuenta, hay que ponerse al servicio de la gente y no aprovecharse de la gente, ¿verdad? Y esto creo que en nuestro país tenemos que caminar mucho todavía, ¿verdad? O sea, darnos cuenta, que la religión está para eso, para orientarnos
a vivir bien, buenos cristianos, honrados ciudadanos. A eso tenemos que llegar. Y después, ¿qué dice? Dice, Moisés acepta, ¿viste? Moisés acepta los consejos del suegro que le está proponiendo. Pero hay varias cosas a destacar en esta narración. Primero, desde el punto de vista, como está escrito esto, se observa cuántas palabras y temas de esta unidad contrastan con la guerra entre los amalecitas, que más adelante podemos reflexionar un poco, ¿verdad?, en los detalles. Pero los de Amalek, ¿se acuerdan? Que era más bien una pelea. Aquí viene el otro pueblo que es Madián, y sin embargo somos capaces de escucharnos, a pesar de que somos pueblos diferentes. Esto es como decir iglesia y Estado. Somos capaces de escucharnos y somos capaces de ayudarnos. Y no decir, no, porque nosotros somos laicos, entonces no tenemos nada que ver con Dios, usted en su iglesia. No, las personas son las mismas. Yo pertenezco al Estado, yo soy paraguayo y estoy en el Estado, ¿verdad? Pertenezco, soy del pueblo, y entonces el Estado me tiene que cuidar. Como también esa persona, yo no puedo decir, no, vos sos laico, luego vos sos esto, y yo no te puedo ayudar porque yo solamente lo que vengan a mi templo, lo que venga a mi religión. No. Entonces estar abierto, ahí está el diálogo. Y aquí te dan esas dos posibilidades. En el 17 hablamos de Amalek, que era solamente guerra, pelea entre ellos. No entendéis, güey. Después, en el 18, ahora estamos viendo, sin embargo, una colaboración entre Moisés, ¿verdad?, y los madianitas, los israelitas y los madianitas. Jetro, que está representando a los madianitas, y Moisés, que está representando a Israel. Bueno, vamos a mirar un poco. Amalek, por ejemplo, viene a pelear. Si miramos en el capítulo 17:8, él se presentó exclusivamente para pelear, ¿verdad? Decía, aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación. Y después vinieron los amalecitas, dice en el versículo 18, y atacaron a Israel en Refidim. Y sin embargo, Jetro viene en son de paz. El 18:5-7 nos decía eso. Cuando Jetro, que venía con la esposa y los 2 hijos de su yerno, llegó al desierto, ¿verdad?, se hace anunciar, aquí está Jetro, tu suegro, que viene a verte acompañado de tu esposa y tus hijos. Moisés salió enseguida al encuentro, le hizo una profunda reverencia y lo besó, ¿viste? Es el signo de paz que tienen entre ellos. Otro elemento también, ¿verdad?, tenemos en varios lugares, ¿verdad? Josué recibe y escoge soldados. Ese es en el 17:9. Aquí entonces en esa pelea, Moisés dijo a Josué, elige a algunos de nuestros hombres y ve mañana a combatir contra Amalek. Yo estaré de pie sobre la cima del monte y tendré en mi mano el bastón de Dios. Sin embargo, aquí en el 18:25, Moisés selecciona a jueces que valgan la pena, ¿verdad? Estamos en el 18:25 que hemos leído. Entre todos los israelitas eligió a algunas personas capaces y los puso como jefes del pueblo. Jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Viste que esto también nos está llamando la atención cuando nosotros elegimos a alguien. Hasta esto podemos decir hasta en las votaciones, ¿verdad? ¿A quién elegimos nosotros? Aquí nos dice que Moisés puso al frente, eligió a jefes del pueblo, personas capaces. Hay personas que compran su banca, que paga, 1.000.000 a moyen de 500 millones, listo, ayudan de ver, porque oye, vos vea, tiene que recuperar sus 500 millones y lleva, o recuperan, y bueno, y va a hacer todo lo que sea, pero se recuperan, pero ahí la recuperan, a ganar, y cuántas veces más, porque este es mi negocio entonces. Y eso, bueno, es democracia, pero ese no es democracia, gobierno del pueblo, ese es gobierno de mi bolsillo. Ese entonces sería plutocracia, plutocracia. Entonces gobierno del que tiene más plata, del que puede comprar la justicia, del que puede comprar, no sé, todo lo que se puede comprar. Todo se compra, todo se vende, ¿entienden? Entonces esto es importante, viste que la palabra de Dios es tan actual, es tan encarnada. Apeago las imaginas de Yara este día.
Y nos está diciendo a través, ¿verdad?, de estos textos, y tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros le llamamos conversión. Esto es para la conversión. Tiempo de Cuaresma es tiempo de conversión. Tiempo de Cuaresma es tiempo de reflexión, de entrar en nosotros mismos y decir, bueno, ¿en qué tengo que cambiar? Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Y seguimos con Ñande Yarañé. En esta oportunidad queremos presentar al programa Retruvei. Y para eso tenemos aquí a los mejores representantes, ¿verdad?, en nuestro país que nos pueden acompañar. Ellos nos van a ir explicando. Primero, buenas tardes, Padre Genaro. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Buenas tardes, Padre Cabaña. Muy bien. Queremos conocer un poquitito, si nos puede decir algo de la historia. ¿Cómo comienza esto del programa aquí en Paraguay? Prácticamente yo diría que comienza cuando fui a visitarle al Padre González Dorado, jesuita, y le pedí que por favor dé una charla al encuentro matrimonial, que en aquella época estaba también comenzando, y me preguntó qué clase de movimiento es el encuentro matrimonial, y le dije es un movimiento para buenos matrimonios, y enseguida me dijo, pero eso no es evangélico. Y enseguida me cayó hondo porque había un sacerdote de los Estados Unidos que me venía insistiendo que trabaje también con Retruvei, que era para parejas con problemas. Claro. Entonces, esa misma noche le llamé a este sacerdote de Los Ángeles y le dije, estoy preparado. Pueden traer Retruvei al Paraguay. ¿En qué año fue eso, Padre Genaro? 1990
1997. 1997. Era creo que mayo o junio. Lo que sí que para julio ya estaban llegando a Asunción una pareja de México, de Chihuahua, y otra pareja de Bolivia con un sacerdote. Y en la casa de retiro de Schoenstatt se dio el primer fin de semana. Apoyó 100% el arzobispado de Asunción, la pastoral familiar de la arquidiócesis, y por ese motivo se le invitó a representantes de cada movimiento de familia que había en el Paraguay para ese primer fin de semana, para que así también la gente sepa Claro. que va a haber. Y tuvimos éxito, estuvieron más o menos 26 parejas y un servidor con ellos. O sea, estas parejas, como usted estaba diciendo, siempre eran un poco en situaciones difíciles en que se encontraban, ¿verdad? El primer fin de semana no. Ah, En este primer fin de semana tuvimos solamente 3 o 4 parejas en situación difícil, ya. parejas con problemas, ¿verdad? El resto era invitado de otros movimientos de familia. Ah, ya. Sí, Como para ir estuvieron aprendiendo, conociendo. Conociendo, sí. Y poder ayudar después, en todo caso, y traerlo al Paraguay. Exactamente. Sí. Verdaderamente, ya, como No, una para que sepan presentación. que iba a ser ya un apostolado que se iniciaba en nuestro país. Claro, claro. Muy bien. Aquí tenemos también la compañía de Juan y Mariam, ¿verdad? Correcto. Bueno, si pueden presentarse un poco qué están ustedes haciendo dentro de este programa, de este servicio, ¿verdad? De Retrouvailles. Buenas tardes, ¿cómo está, padre? Somos Juan y Mariam, somos los actuales coordinadores de Retrouvailles de la comunidad de Asunción. Estamos trabajando para poder difundir el programa Retrouvailles, como para que el mensaje de esperanza pueda llegar a la mayor cantidad de matrimonios que estén necesitando una ayuda para salvar su matrimonio. ¿Y en qué consiste verdaderamente este programa? O sea, ¿cómo trabajan ustedes con las parejas? El programa tiene 3 fases. En primer lugar es el fin de semana, que es el 30% del programa. En segundo lugar son las 12 sesiones de seguimiento post fin de semana. Y finalmente, para quienes decidan participar y seguir creciendo como parte de Retrouvailles, está lo que llamamos el core. En el fin de semana consiste del 30% del programa, en el cual se le brinda herramientas para poder restaurar y sanar su relación. Son técnicas de comunicación, son decisiones que uno toma, y todo el programa está basado sobre 5 valores, que son el deseo, el diálogo, el intercambio, las decisiones y la acción. O sea, es el momento de llevar a la acción todo lo anterior. Y Juan, la experiencia, ¿cómo vos comenzaste aquí con tu esposa y de lo que vos estás viendo de todo este trabajo? Porque ahora si ustedes son los capos dentro del movimiento, quiere decir que ustedes estaban muy metidos también, ¿verdad? Bueno, en este momento nos toca ser, ¿verdad?, los coordinadores de Retrouvailles La Asunción. Cuando realmente ingresamos con problemas. Yo realmente con escepticismo, puesto que no quería participar del fin de semana, y algunos amigos míos nos hicieron, vamos a decir, el aguante, me hicieron especialmente a mí, me acicatearon para que yo participase en ese fin de semana. Participé en ese fin de semana, como dije, tal vez por compromiso con mis amigos que por el deseo de participar. Pero luego de ese fin de semana y con el programa y con el taller que hicimos, yo realmente pude ir ganando en confianza y mejorando mi relación. A través del seguimiento, como dijo acá Mariam, que se compone el 70%, ¿verdad? El retiro, básicamente el 30%, y el 70% es el seguimiento con las 12 charlas. Ahí fortalecí mi matrimonio, y ese creciente fortalecimiento hizo que yo
me comprometiese hoy en día con el movimiento, y con mi señora estamos participando activamente de él. Esperanzado en mejorar y sobre todo en tratar de, con ese estímulo que nos dieron, que nos dio el programa, tratar de estimular a otras parejas para que pudiesen, ¿verdad?, tener esa misma vivencia que nosotros tuvimos y así llegar a su sanación. Yo sé que es difícil, pero con esfuerzo eso se puede llegar a lograr. Esa fue la gran satisfacción. Hoy poder donar nuestro tiempo y espacio y retribuir un poquitito de todo lo que dio Retrobail por nosotros. Cada fin de semana en el mundo está compuesto de 3 matrimonios y de un sacerdote. Todos los matrimonios que dan Retrobail, todos han pasado por una experiencia dolorosa. Ellos mismos han decidido, ya que salvaron su matrimonio, también dedicarse a salvar otros matrimonios. Gracias a Dios que tenemos bastante matrimonios que dan de sí, dan de su vida, dan de su experiencia, nos cuenta cómo salvaron su matrimonio, y el fin de semana está compuesto de eso, de la experiencia de la pareja. El sacerdote lo que hace es corroborar, dar la parte técnica, la parte espiritual. Entonces, todos los matrimonios han pasado por esta etapa del dolor. Por eso nuestros patronos son el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Y nuestra santidad consiste en que una pareja haya salvado su matrimonio y se encuentra trabajando por salvar otros matrimonios. Y el que muere en ese estado, nosotros en Retrobail le consideramos una persona santa, sea el esposo o la esposa o ambos. O sea, que dan frutos positivos, padre. Exactamente, sí. Digamos, por ejemplo, si participan 10 matrimonios de uno de estos retiros, encuentros por salvar el matrimonio, ¿cuánto por ciento? ¿100%? ¿90%? De los que esos siguen, 10, de los o sea, que siguen. de los que salvan el matrimonio y siguen, ¿verdad? O sea, yo diría un 80%, ¿verdad? Creo que la pareja también podría corroborar eso. Bueno, Marian, ¿qué nos decís de eso? Así Un poco mismo. de todo el trabajo que hacen y, como decía el padre, que ofrecen ustedes su tiempo y su experiencia, ¿verdad? Es un promedio de entre 25 y 28 matrimonios que participan en cada fin de semana, de los cuales quedan aproximadamente unos 15 a 18 que participan del seguimiento, a veces más. Y bueno, a partir de ahí ya depende de ellos, de que incorporen las técnicas y las herramientas y las decisiones dentro de su matrimonio para poder seguir adelante y poder salvar y sanar las heridas dentro de su relación. En una de las cosas que ustedes ponen justamente, dice, el fin de semana no es una cura milagrosa. ¿Qué significa eso? Que ellos tienen que luchar, hablar, dialogar. Exacto. Es así mismo, es así mismo. Nosotros exponemos nuestras vivencias como para que sirva como ejemplo para ellos de que es posible y de que con esfuerzo y con dedicación es posible sanar y restaurar un matrimonio y una familia. Ya. ¿Y ustedes están contentos, están haciendo milagros realmente en este sentido que los otros? Porque ese dice que es el mejor milagro o el mayor milagro, la conversión, ¿verdad?, de las personas, del corazón. O sea, que hagan ese camino. Es así mismo. A través de la sanación uno empieza a ver la vida con otros ojos, uno empieza a sentir el amor y conoce el amor realmente lo que es, y uno ve reflejado en uno el amor de Jesús, uno conoce, y a partir de ahí uno va convirtiéndose y conociendo lo que es el amor de Dios en cada uno, y porque uno de nuestros lemas es que Dios no hace basura. Con eso trabajamos sobre nuestra autoestima y con eso vamos también conociendo el amor de Dios para cada uno y el plan de Dios para el matrimonio. Yo tuve un caso de una señora, ¿verdad?, que después vino con su esposo, que hicieron esto del programa. Y después venía y me pedía que se quería volver a casar. Pero quería hacer el sacramento, quería entrar otra vez. Y yo, Padre Genaro, no sabía qué decirle.
Vaya pona, porque dice, ahora recién yo estoy entendiendo y ahora me quiero casar, dice. Pero ya se hizo Tonio. No, pero dice, pero eso no me sirvió, dice. Y bueno, yo haría como una especie de renovación, ¿verdad? Renovación, Sí. ¿verdad? Yo también le dije así. Sí, como cuando uno festeja su aniversario. Claro. Pero esta insistía, ahora, para ir lo que yo me quiero casar. Me quiero vestir otra vez de blanco y hacer todo. Bueno, en fin, Juan, vos estabas diciendo también que no es solamente la infidelidad o la cuestión económica. Hay otros elementos con que la gente llega, otros problemas dentro del matrimonio. Sí, generalmente, muchas parejas llegan con una negación, me dice, y yo le pregunto, ¿qué problemas le trajeron? Tenemos generalmente a veces una entrevista previa, y es decir, siempre tenemos una entrevista previa, y en la cual me dicen, no, nosotros venimos solamente por el retiro, pero no tenemos problema, para mejorar nuestro diálogo. Y después nos damos cuenta que generalmente las personas, algunos traen problemas que aparentemente son insignificantes, pero esos problemas, desde la tecnología de hoy en día, ¿verdad? El WhatsApp, los problemas de teléfono celular, ¿verdad? Por decir así, los las pequeñas rencillas diarias que prácticamente uno no le da importancia, pero con el paso del tiempo esas rencillas van creando una disconformidad en el matrimonio, y esa disconformidad trae una falta de diálogo y va sucediendo un efecto en cadena negativo, por el cual dejan de hablarse y dejan de tener esa confiabilidad por la cual se habían en un momento dado casado, ¿verdad? Y eso nosotros le hacemos hincapié en tratar también esos problemas de falta de diálogo. Hacemos una analogía con los cimientos en roca sólida de una casa con relación a una casa en arena y con un río al lado, con la casa de arena prácticamente con un vendaval y con un raudal grande se derriba, en cambio la casa de roca sólida se mantiene erguida. Pero aún en la casa con roca sólida, ¿verdad? O si bien parecen cosas light o pequeñas, eso va limando y socavando los cimientos. Por eso tratamos todos esos tipos de aspectos de tal forma a englobar todo dentro del programa, para que esas parejas se sientan consustanciadas, ¿verdad? Con el mejoramiento de su relación. Y a través de ese mejoramiento también todo su entorno, pues realmente mejora su familia y qué mejor que sus hijos, ¿verdad? Claro. Ahora, sin falta tienen que estar en una situación de miseria dentro de la etapa del matrimonio, o porque aquí vos estabas diciendo, algunos llegan y dicen que más o menos, pero hay ciertas tensiones. Uno ya puede ir ahí a Retrubay, o realmente tiene que estar ya, no te quiero más ni mirar, no te quiero más ni nada. Partimos de una base importante, Padre Cabañas, que es el hecho de que nosotros aceptamos a todas las parejas que quisieran concurrir. Básicamente nosotros hacemos hincapié en eso, que quizás que decimos luego que el conflicto es inevitable en Retrobay, porque las rencillas se suceden a diario. ¿En qué sentido? Las personas somos imperfectas. Si bien tenemos una vida en común, los dos tienen intereses y valores y deseos diferentes, por lo cual eso genera, ¿verdad?, un desequilibrio muchas veces y generan la rencilla. Pero como decimos en Retrobay, para que la pareja asista realmente debe ser de a dos, es decir, que debe haber deseo de ambos para poder asistir. Así que con el solo hecho del deseo y las ganas de asistir, nosotros nos sentimos complacidos, y si después puedan ser retribuidos con el programa y se sientan a gusto, mejor. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces agradecemos al padre Genaro, agradecemos a Juan, a esta pareja, y a la señora Marian, que han compartido así para Ñande Yarañe, por lo menos una partecita de lo que significa este hermoso programa de acompañar a las familias, a las parejas que están en dificultades. Ustedes durante todo el programa están viendo ahí los números de teléfono, tienen la página web, ¿verdad? También, entonces, como para que puedan entrar, conocer, llamar, hablar y anímense, que es lo más importante.
Eso que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, nos dice, ¿verdad? Fue ese nuestro compromiso. Muchísimas gracias y volvemos con más Ñande Yarañé. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Y seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre el capítulo impresionante, maravilloso y que nos ayuda a entrar cada vez más en nuestra vida, encarnarnos en síntesis, entender que leer la palabra de Dios quiere decir dejarnos tocar y después tiene que haber una diaconía, es decir, la palabra de Dios, o pocorire ñandereje, entonces ñamosarambiana peja iba de cuñandebe, peñande con azope, y entonces nos lleva a la acción. ¿Qué voy a hacer por ese niño de la calle? ¿Qué voy a hacer por mi familia con quien yo no tengo un buen diálogo? ¿Qué yo voy a hacer en mi trabajo con quien hay personas con quienes no dialogo, con quienes no me entiendo? ¿Qué yo voy a hacer, verdad, con esas personas en mi grupo de capilla, en mi grupo de parroquia, que estamos medio tensos, ¿no? Pe grupo pea, pe grupo peixa, llevan a no entendéis. ¿Qué yo voy a hacer con mis hijos, verdad, con quienes no les estoy acompañando, no me estoy entendiendo? O esa página y veis ari, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esa tiene que ser la respuesta, ¿verdad? Y eso quiere decir encarnación. Encarnación quiere decir que pirebe, hago la encarnación, encarnarse, entrar en la realidad, la kenosis, abajarse, escuchar, entender qué es lo que está pasando en nuestra propia historia, en nuestra propia vida. Dios nos habla allí y desde ahí entonces tenemos que actuar. ¿Qué hacemos por los demás y qué hacemos para que esto pueda mejorar, verdad? Vamos a seguir un poco. Estamos en el capítulo 18, del 13 al 27. Es la institución de los jueces. Otro elemento importante aquí es que encontramos es el contraste, no es solo entre amalecitas y madianitas, sino entre la totalidad de las relaciones que se gestan en uno y otro caso. En cuanto Amalek viene y busca solamente la guerra,
Y entonces, claro, ahí hay un contraste total con los madianitas que a través de Jetro vienen y buscan la paz, la serenidad, procuran ese diálogo. Y esto es lo importante, ¿verdad? Entonces aquí se observa, ¿qué es lo que estamos observando aquí entre Moisés y Jetro, o Moisés y Amalek estábamos viendo, ¿verdad? Cómo Moisés debe colocarse en una situación distinta, en los momentos totalmente diversos. Amalek es guerra, entonces ¿cómo yo me coloco? Madián es paz, serenidad, ¿cómo Moisés se coloca, verdad? Entonces, viste que es un juego de cintura, ya de juego de cintura, para dar una respuesta. Esa es la encarnación. Bueno, cómo estos actores sociales reaccionan de manera diversa y hasta opuesta en función de un determinado escenario. Moisés es un hombre de paz, pero debe prepararse para la guerra y también tiene que designar un jefe militar, en este caso a Josué, ¿verdad? Porque le han presentado batalla. Se sienta a fin de posibilitar la victoria militar, pero luego se sentará para administrar ahora justicia al pueblo. Esto también es interesante, tener los dos elementos, ¿verdad? Uno guerra, el otro es paz. Allá en el capítulo 17, ¿se acuerdan que él tenía, decíamos, el bastón en la mano y caneoma hinaguri? Entonces, a Aarón, ¿verdad? Entonces lo hace sentar allí, se sienta sobre la piedra con el bastón siempre en mano para que pueda entusiasmar, dar victoria a su pueblo. Ahora Moisés se vuelve a sentar, claro, es el catedrático, la cátedra, el que está sentado en la cátedra, pero para dar, ¿qué cosa? Para administrar justicia. Es totalmente diferente entonces el sentarse aquí. En un caso, ¿verdad? En ese primer caso, su acción está destinada a triunfar en el campo de batalla, de la guerra, donde dos pueblos pelean y se matan mutuamente. Pues uno debe destruir al otro para sobrevivir y construir su propio pueblo. Es la única forma de continuar en la historia. En el otro caso, con Jetro, se sienta a construir el tejido social de su pueblo al juzgar con equidad y resolver los problemas normales de la vida cotidiana. Qué lindo que es entonces esta comparación y tenerlo bien claro, queridos amigos, queridos hermanos. Y aquí incluso utiliza la palabra equidad. Equidad no es igualdad. Igualdad es cuando todos queremos que sean todos iguales, decimos, ¿verdad? Y no existe la equidad, la igualdad, ¿verdad? No podemos ser todos iguales. Cada uno tiene su talento diferente, su forma de ser, su forma de trabajo, sus cualidades, etc. Pero sí tenemos que ser equitativos, equidad. Es decir, todos tenemos que vivir bien, todos tenemos que vivir con nuestra dignidad. Entonces, el que tiene un talento tiene que vivir bien, con toda su dignidad. No tiene que pasar hambre, no tiene que pasar ignorancia. O sea, tiene que tener todos los elementos para vivir en forma equitativa. Y así también, el que tiene más talento, el que tiene 5, tiene que vivir en forma equitativa con respecto al más pobre, al que menos tiene. También dentro de su dignidad y también dentro de sus riquezas y talentos que ha recibido. Y el que tiene 10 también. Pero esa es la equidad. Nadie tiene que sufrir. ¿Se acuerdan? Hechos de los Apóstoles, al final te habla de equidad, no de igualdad, de equidad. Dice que todos ponían al servicio de los apóstoles y todos recibían de acuerdo a lo que necesitaban, no aquello que ellos querían ambicionar y querer acumular. La equidad significa que todos podamos sentirnos entonces con la dignidad, con los elementos necesarios para vivir dignamente como personas. Bueno, volvemos después con Ñandillarañé, pero ahora les voy a impartir la bendición, que el Señor les bendiga, les fortalezca, les regale siempre su gracia y puedan también recibir esto que están necesitando para su vida y para su familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñandillarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por